Laida Sansores, bienvenida a Cuna de Grillos. Beto, gracias. Los políticos, antes de ser políticos, fueron personas. Y esa no me acuerdo de esa persona, no sabemos, pero sí, claro, llevas más años en la política que fuera de ella. Pero es a propósito de esa persona que hoy queremos conversar contigo. Gracias. Hagamos una especie de regresión para conocer los primeros años de tu vida. ¿A quién es la primera persona que encuentras al cruzar la puerta de tu infancia? Tengo dos, a mi abuela y a mi mamá. Cuando tengo 2 años es mi primer recuerdo, llorando en una ventana porque me habían vacunado y quería que regresara mi mamá. Realmente mi abuelita es la que está acompañándome, una figura muy fuerte. Mujeres. ¿Cómo se lleva el árbol genealógico en tu vida? Porque además de todo, el ADN político pues viene de la estirpe paterna, desde tu abuelo, pero después tu papá y después hacia ti. Pues nuestro árbol genealógico está aquí siempre en debate, porque de pronto descubrimos que no éramos Sansores, que éramos Garrido Canaval, por parte de mi padre, y que Sansores, la abuela Matilde, que mi padre decía que ella entraba y se hacía el silencio, una mujer imponente, ella les da el apellido a sus hijos. Entonces, creo que es el hermano de Garrido Canaval quien gobernó Tabasco a los 22 años, hizo una gran transformación. De parte de mi madre, el pianista de la emperatriz Carlota era el bisabuelo. En la casa hay mucho gene, hay unos que tienen los genes de arte y otros quienes nos quedó el gene de la política. Sí. ¿Cuál es la esencia de esa niña, de esa Laida campechana que todavía habita en esta mujer? Pues mira, creo que la figura de mi padre, aunque las 2 primeras figuras que tengo cerca son las de 2 mujeres que también llenaron mi vida, pero que mi padre era ausente de alguna manera, siempre era delegado, pero mi madre fue la vocera de todo su cariño, ¿no? Y penetró muy fuerte en mí, era una imagen muy poderosa, a la que admiraba, y que era muy cariñoso, un hombre que escuchaba, también muy imponente, pero que me gustaba mucho lo que él hacía, me atraía su trabajo. Y también creo que desde niña, de las primeras imágenes que tengo, ya tal vez por los 4 o 5 años, son las de los campesinos adentro de mi casa, de mi padre que dejaba siempre la puerta abierta toda la noche, cuando eso, mucha seguridad, solo le ponía una aldaba y el campesino llegaba cuando quería. Entonces yo, madrugadora, me iba a platicar y a sentir sus caricias y el perioco, como yo le decía, y ellos me hacían todas las fiestas. Entonces siempre me sentí muy identificada con ellos. Hablemos de los sueños, Laida. ¿Cuáles eran los más recurrentes en esa faceta de tus primeros años? A los 5 años, el primer día de clase me dije, voy a ser maestra. Era muy delgadita, chaparrita, era la primera de la fila, y ya nomás lo decreté y hasta que lo cumplí. Nunca dudé de ser maestra. Creo que fue mi primer sueño. Cuando eso no entraba en mis planes, ser política, tuve una enfermedad más o menos como a los 3 o 4 años, de un mes que viví entre la vida y la muerte, que también ahí veía las 2 imágenes de mi mamá y de mi abuela cuando lograba despertar de los 41 grados de la calentura, ver siempre imágenes que se estellaban en la pared, mi abuelita poniéndome algo en las plantas de los pies, mi mamá rezando, las 2 siempre sentadas, mi mamá rezándole a San Antonio María Claret y mi abuelita yendo a ver a los brujos. Me salvé y mi mamá se lo agradece al santo, mi abuelita a los brujos, pero mi mamá dijo, para algo se salvó Laida. Pero no te imaginas, ¿no? Me gustaba mucho la escuela y mi mamá era sobreprotectora, por eso es que no aprendí a cocinar, porque ella decía, no hagan nada, cuando se casen lo van a tener que hacer. Y yo, como un mecanismo de defensa, dije, mejor me aprendo, ¿no? Entonces sigo sin aprender. Y
Y claro, nos dedicábamos a estudiar, que era lo que a mi mamá le daba mucha satisfacción, y ella hacía todo el trabajo de la casa con apoyo o sin apoyo, ¿no? Entonces, fuimos niños muy consentidos. Yo nací en el Jardín de las Caricias, de una familia amorosa, ¿no? Laida, tú eres religiosa. Bueno, fui muy religiosa. Ahora siento también toda esta parte, esa esencia de la religión, pero a los 7 años estudiamos en escuela de monjas, y las monjas me causaban levitación, ¿no? Leer el libro de Santa Teresita, ya nada más el olor de las hojas me transportaba. Entonces, a los 8 años, mi hermana nos había prometido hacernos un hábito de monjas y que teníamos que ahorrar los domingos. Lo único que pudo hacer era comprarnos un rosario, y con eso íbamos a pedir flores para el Santísimo. Entonces, sí que tenía yo una gran devoción y había ya decidido ser monja. Mi duda era si ser enclaustrada o ser misionera. Pero ya les digo que misionera, no me tenía que ir al África, porque así era como yo lo imaginaba cuando encontré en la esquina de mi casa la selva. ¿Le rezas a alguna deidad por las noches o te encomiendas a algún santo por los días? Cuando era niña sí era obsesiva y me despedía primero de un santo, de otro santo, hasta que la lista fue interminable y casi no podía conciliar el sueño. Pero tenía mucha fe. Y tenía tanta fe que decía, si había algo que estaba lleno, un cuarto lleno de papeles y basura, voy a encontrar una aguja en este revoltijero, ¿no? Y estaba yo convencida de que me iba a aparecer una aguja. Y me parecía la aguja. Tenía yo una gran concentración, sufría un tic nervioso. Entonces, un día, así también, concentrada y pidiendo y rezando, de repente un día, como milagro, ya me había llevado mi mamá a un doctor, me iban a poner unos lentes, ya no sabían qué hacer conmigo, porque no paraba, era agotador. Y de repente estoy en las escaleras como milagro, ¿no? Entonces se me daban los milagros. Sentía yo una gran fe. Entonces hay varias veces que siento esa necesidad de rezar, de orar, a veces con lo aprendido y a veces con lo que sientes, y mandar una energía poderosa para los demás. Laida, ¿tú hablas con Dios? Sí, hablo con Dios, o con mi padre, con mi madre, con los seres que nos aman, con las energías poderosas que hay en el universo. Llámale como quieras. Yo le describí a la Marjan, mi primera nieta, cuando a ella sí la bautizamos, porque la abuelita por parte de papá es muy católica. La segunda ya no se le bautizó, pero la primera yo le escribía que ojalá que ella creyera en Dios, pero que mejor que Dios creyera en ella. Y eso es lo que yo le pido al Dios que exista, que crea en mí, y sobre todo que ella cree en sí misma, y yo aprendí a creer en mí misma. Entonces creo que ese es el regalo del universo. ¿Cuál es esa pregunta que le has hecho a Dios y que todavía no te ha podido contestar? No, a Dios le debo. No tengo que preguntarle nada, estoy endeudada con Él. ¿Por qué me dio tanto? ¿Por qué me hizo tan feliz? Y yo lo único que podría reclamarle a la vida es que sea tan corta. Se me pasó muy rápido, ¿no? Cada día es un momento, cada instante lo vivo intensamente. Entonces, creo que nada que preguntarle, solo agradecer. Sospeché que le preguntarías a Dios sobre la muerte de tu abuelo, sobre el asesinato de tu abuelo Ulises Sansores, las causas de ese asesinato. No veíamos, la muerte de mi abuelo era muy lejano, era como una especie de leyenda que nos hacía entender mejor a mi padre y admirarlo, como dentro de su orfandad desde los 13 años y dentro del dolor que sufrió porque muere su mamá en el mismo año, a los 3 meses de tanto sufrimiento, y mi padre podría ser un hombre sin rencores. Creo que esa fue una lección muy fuerte, y todavía estuvo buscando al asesino de su padre hasta que lo encontró en la cárcel para decirle que lo había perdonado. Entonces creo que eso a mí me deja de la muerte de mi abuelo más que
no lo conocía. Creo que lo más duro para nosotros, más que cuando murió papá y murió mamá, porque dices que a veces lo que tú lloras cuando alguien se muere son los sentimientos de culpa. Y nosotros los amamos tanto a mis padres, los rodeamos de todo el cariño posible. ¿Qué le ibas a llorar? No le dimos lo más que teníamos. Lo que fue muy duro fue la enfermedad de mi papá. Esa nos rompió el esquema, son enfermedades muy dolorosas. Él quedó paralizado de medio cuerpo, perdió el habla, la capacidad de lectura. Creíamos que él no entendía, pero sí entendía. Entonces descubrimos que con la música, que no se había roto ese canal del cerebro, podía encontrar la palabra leche y quiero leche, ¿no? Entonces por ahí empezó a volver a hablar. Con toda la humildad yo le fui a comprar el libro de primer año de primaria, le enseñé a leer, hasta que un día creo que se hicieron las conexiones y dijo: Laida, ya puedo leer. Entonces nunca dejó de luchar por hablar y de seguir atendiendo y entendiendo a la gente, ¿no? Eso es una lección, yo creo que la más valiosa, porque era para que él sí preguntara ¿por qué a mí? ¿No? Un padre tan generoso con la gente, tan humano, tuvo una enfermedad muy dolorosa donde te cambia la personalidad, pero influye mucho cómo hayas sido. Si tú fuiste de carácter, vas a ser de carácter todavía con más temple. Si fuiste víctima, te vas a morir al mes. Mi padre duró como cerca de 30 años en esa soledad, en ese encierro, aunque sin embargo rodeado del amor de nosotros y de la gente que seguía yéndolo a ver, a pedirle la ayuda, el afecto, ¿no? Y que nunca se negó, porque mi padre decía que dar era un privilegio y él se siguió dando ese lujo, aún en una enfermedad donde él era el que debía de recibir, ¿no? Laida, ¿qué diría Freud si le confesaras que quisiste ser monja? Que cuántos sentimientos reprimidos debo haber tenido, porque luego resulté demasiado sensual. Pero sí, me atraía también, creo que tengo esta combinación, ¿no? De la sensualidad y de la parte espiritual, mística, ¿no? Si me dan esos dos contrastes y puedo estar con las monjas y con los padres y oler, ¿no? Ese aroma que te lleva al éxtasis, y esta parte sensual que la he practicado muy bien en el amor de mi vida. Oye, pero la monja en potencia colgó muy rápido el hábito porque te casaste muy joven con Alberto Negrete. Sí, pero colgué, sí, con el padre de mis hijos. No, yo creo que también mi hermana quiso ser monja y ella creo más en serio, porque ella ya tenía preparado todo el paquete que se debería de llevar para el noviciado, y esa noche mi papá le dijo: espera solo un año, porque yo creo que por ahí de la adolescencia te da por ser monja o ser sacerdote, estás en una parte muy espiritual. Y bueno, ese año fue definitivo. Mi hermana nunca más, esa se casó más pronto que antes, ¿no? Entonces ya no se dio. Pero sí tuvimos esa parte. Ahorita las tres estudiamos con monja. Yo hasta los 10 años, en donde ya mi padre nos da a escoger escuela. Y entonces ahí me voy a la Nacional de Maestros. Primero era de señoritas, pero luego pronto conviví con los guerrilleros o con las familias que estaban cerca de ellos, y que habían mucha rebelión, mucha rebeldía, mucha juventud que quería cambiar este país. Laida, ¿a los cuántos años te casaste con Alberto Negrete? ¿Y se casaron por el civil solamente o sí llegaste de blanco frente al altar? De blanco y de virgencita, porque mi mamá era de que no se pueden casar, ¿no? Más con el primer novio. Y el primer beso lo programé para tal fecha, ¿no? Entonces era todo, por eso sí creo que Freud diría que estaba yo muy reprimida, ¿no? Estábamos muy encapsulados de alguna manera. Mi madre me regala una bata con pintitas rosadas y yo decía, es que el camisón debe ser blanco, ¿no? Entonces yo estaba muy obsesionada y que deberías de ser virgen para casarte.
para Alberto era muy problemático, ya tenía una vida corrida, me llevaba varios años y no entendía mucho eso, pero fue muy respetuoso a ese ritual Sí. que ya ahora los chicos se mueren de la risa, ¿no? Entonces cumplí con mis padres, con las creencias que ellos tenían, pero estaba así también inculcado y creíamos que así debería de ser. Y yo me doy cuenta, nunca había yo salido con nadie, ¿no? Entonces nosotros decían que era la casa de las monjas ahí, porque todas mis hermanas, nosotros no hacíamos fiesta, ¿no? Como que todo era muy tranquilo en la casa, todos más estudiábamos, yo trabajaba, estudiaba, ¿no? Entonces sí, éramos muy tranquilos. Entonces cuando ellos llegan, mi mamá decía, esos viejos que quieren aquí, los veía muy grandes, porque sí, ya Alberto, pues ya ellos trabajaban en unas empresas francesas y eran otra cosa, ¿no? Tenían automóvil, cosas que no, yo no entendía. Sí. ¿Qué es el amor, Laida? ¿Qué promete? ¿Por qué acaba? Pues mira, yo creo que no acaba. Y yo creo que eso es lo que tal vez la pareja de Romeo y mía podamos demostrar. Pero en el caso de Alberto, ¿por qué te divorciaste? Bueno, en el caso de Alberto, que también me casé por amor, a lo mejor yo más enamorada, porque ahí sí decreté, me voy a casar con él, me gustaba y lo perseguí hasta que creo que por cansancio él aceptó. Quería él involucrarse porque sentía que nos veía como muy niñas, ¿no? Falta de madurez, en fin, pero se rindió a fuerza. Como decía mi padre, nada resiste la insistencia. Y con Romeo se dio a pesar de que yo no quería. Fue una avalancha y que me cayó encima. Pero cuando yo tomo la decisión de divorciarme, es una de las facturas más altas que pago en la vida por hacer lo que yo quiero, por realizarme. Yo quería trabajar, quería ser alguien, me había dedicado al estudio y pues teníamos en eso muchas satisfacciones. Y de pronto me encuentro en la casa sin hacer nada, deshacía cajones, los volví a hacer, teníamos gente que nos ayudara. Entonces vino una confrontación muy dura. Entonces pues ya le digo a Romeo a Alberto, que quiero trabajar. Y él, de ninguna manera, tú me prometiste que no trabajarías nunca. Eso no se acostumbraba, los hombres mantenían. Y claro, las 4 opciones que me dio, 3 opciones para no trabajar, eran inaceptables. Una era que tenía yo que estar etiquetando que porque iba a haber una guerra, despensa y botellas de vino, ¿no? Entonces le poníamos una etiqueta. A los 6 meses lo tiraba todo y compraba otros para que no se echaran a perder, y yo ahí estaba nada más etiquetando. La otra fue que un cuarto me iba a hacer aquí de computación cuando eso era más complicadas, y entonces él me iba a enseñar, el ingeniero, y yo le tomé tirria. Y la otra era sembrar chilacayotes, sembrar en el patio de atrás, pero sembramos chilacayotes y fue como en el cuento del frijol mágico, cuando los chilacayotes empiezan a crecer y son enredaderas. Yo no conocía ni los chilacayotes y se suben a la azotea y se llena todo el patio, la azotea se llenó de chilacayotes. Y luego entonces dijimos, basta, ya, llamar a alguien, ¿qué hacemos con los chilacayotes? Pues se cortaron y se tiraron, no sé qué sí hicieron ya. En realidad, en una confrontación muy fuerte, no resultó ninguna de sus sugerencias. Me llevó a vivir un lugar de invierno y otros 2 o 3 meses, pero mi decisión estaba dada. Yo quería trabajar. Fue toda una sorpresa en la casa. Él no acepta, él cree que yo voy a ceder, yo creo que él va a ceder. Y pues sí, terminamos de la mano divorciándonos. Y él seguía aquí en la casa, nunca le pedí las llaves. Eso fue toda una confrontación y una confusión también para mis hijos, ¿no? Sin embargo, él siempre estuvo atento de ellos. Llegamos a mantener una comunicación saludable en los mejores términos, que creo que eso es lo mejor que se puede hacer.
pero esa era la factura que tenía que pagar para dar mi primer paso para trabajar. Cuando a mi mamá le dijimos, papá, mamá, y ya los dos, ¿no? Mi mamá, le digo, ya nos divorciamos, porque tardamos como 3 meses en decirlo. Ni a los niños, ni él se iba de la casa. Y fue momentos muy difíciles. Y mi mamá me dijo, pero ¿por qué te divorcias, Laidita? Era tabú el divorcio en la familia. Pero si tú eres su muñeca, me decía. Precisamente, mamá, porque soy la muñeca de Alberto, ¿no? Y yo quiero ser una persona, ¿no? Quiero ser yo. Y mi papá, ¿pero cuánto quieres ganar, Laida? Pago, papá. Bueno, ¿de qué quieres trabajar? De barrendera. O yo voy a ser diputada un día, ¿no? Y con esa tenacidad, no fue un impulso. Lo planeé, lo pensé como 1 año, mirando un punto, y cuando tomé la decisión, no había marcha atrás, ¿no? Entonces, pues sí, son facturas que se pagan cuando tú quieres descoserte de la realidad y cumplir tus sueños. 3 veces has candidateado para ser gobernadora de Campeche. Sí. Y las 3 veces no te han dado la victoria. ¿Qué has aprendido del fracaso? Pues yo no le llamo fracaso. Bueno, el fraude creo que es muy lamentable, ¿no? Cuando se da, que es muy evidente en el 97. En la última no fui para ganar. Sabíamos que lo que teníamos que era que conservar, que no se hiciera, no se radicalizaran 2 partidos políticos en Campeche, y era parte de una estrategia para lo que venía, y se decidió muy a última hora. Pero no, yo no considero nada de mi vida fracaso. De todo aprendes y nada es inservible, ¿no? Todo te sirve para crecer, para enriquecerte. La primera vez que ya estoy con Romeo, y me decía, Flaquita, Campeche es un hoyo, no tiene reflectores, todos los periódicos pertenecen al gobierno, en fin, y viene la resistencia civil, y me decía, ya ve, ahí está, meses y años, ¿no? Y digo, ni me diga, cariño, la resistencia civil es lo mejor que me ha pasado en la vida. Porque entonces aprendes pues primero a controlar tus emociones, tu enojo, porque hay también un sentimiento de injusticia y de los propios compañeros de ira, y ahí nos entrenaba Andrés Manuel cómo aprender a recibir los golpes, sin enojarte con el policía, porque él es víctima también del sistema. Nosotros estamos contra un sistema, no contra las personas. Y siempre fue una resistencia pacífica, donde, como en la de Andrés Manuel, nunca se rompió un vidrio o se pintó una barda, ¿no? ¿Has ganado perdiendo? Ah, claro que sí. Esto me lo dijo una de las diputadas. Mi papá quería mucho a las mujeres diputadas, ¿no? Y la primera vez que sí hacen una negociación conmigo cuando compito para la asamblea, pero eran los tiempos de Salinas y la elección estaba muy controvertida. Yo había tenido el mayor margen de votación aquí en la Ciudad de México, y entonces aquí tuve 11,000 votos contra Conchello. Era un mundo. Me había felicitado el presidente del partido, Salazar Toledano, en fin. Y yo me sentía muy orgullosa, y de repente que siempre no. Entonces yo esto decía, pues es una equivocación, hay un error. Empezó mi investigación y me encuentro a Martita Andrade y me dice, Laida, no te angusties. Tu papá nos decía, perdiendo se gana. Yo decía, que perdiendo se gana, que voy a estar aquí. Sí, no entendía, ¿no? Estaba yo muy molesta y como muy sorprendida, sobre todo porque decía, el PRI es justo. ¡Qué justo! Manipulaba lo que se necesitaba. Pero a lo largo de la vida sí. Claro, a veces perdiendo se gana en crecimiento, en fuerza, en madurez, en sabiduría. Hay una frase que dice, a todo mundo le gusta la caricatura hasta que le hacen una. ¿Cómo llevas la crítica? Súper bien. Y yo vi que mi padre sí le estresaba y como que contaba eso para el siguiente puesto. No lo tomo todo como parte de un juego político. A lo mejor de ver que mi padre pues todo esto eran las críticas y lo positivo, y hacía nada, lo que venga es bueno. Y he tenido caricaturas geniales en donde
me ponían como una karateca poderosa y hay unas muy bonitas y otras pues, que no valen la pena, que tal vez ni siquiera hice conciencia que muchas de ellas eran una expresión brutal de violencia contra la mujer. Laida, ¿tú dónde alojas tus miedos? No recuerdo haber tenido miedo. ¿Le tienes miedo a la muerte? No. ¿A la soledad? No. ¿A la vejez? A nada. No recuerdo en mi vida haber tenido miedo. Mira, en parte creo que siempre las cosas las hago porque estoy decidida. Las convicciones exorcizan los miedos. Entonces, en la política no tengo si me voy a enfrentar a los granaderos, si me voy a enfrentar al presidente, cero. A la muerte digo, oye, pues es como la compañera secreta de la vida y le debo a la muerte apreciar tanto cada instante que vivo. Y el día que quiera llegar, que llegue. He vivido tan feliz, tan plena, pues que no habrá problema. Siempre hay algo como de incertidumbre, de qué será, pero no me agobia eso para nada. Creo que además siempre estoy más concentrada en vivir que en que llegue la muerte. Y cuando llegue, bienvenida, ¿no? Creo que tanto debo. Es que digo, cuando quiera, lo viví, así plenamente. Y les quiero decir, no lloren aquí. No me gusta cuando dice Neruda, fue tan corto el amor y tan largo el olvido. Yo lo voy a cambiar, ¿no? Así como fue tan largo el amor y jamás el olvido, ¿no? No, eso no se puede dar. A mí que no me olviden y que recuerden que fui muy feliz y no me lloren porque todos me dieron. Aquí toda mi familia es muy generosa. Entonces nadie tiene por qué llorarme, aquí nadie tiene que tener sentimientos de culpa, ¿no? Entonces que mejor me lleven que me canten, que lleven mariachi si quieren. Así había un hombre que despidió a su mujer y decía, qué lindo. Entonces él decía, qué bonito de despedida para tu mujer. Es que la amé tanto, decía, ¿no? Es que la hice tan feliz, ¿no? Que voy a llorar, ¿no? Así me siento, en verdad, siempre me siento feliz. No sé si soy inconsciente, pero es que siempre me quedo con lo bueno, ¿no? Entonces, lo demás hay que trabajarlo. No me quedo indiferente, pero lo lucho, lo trabajo, lo respondemos con inteligencia, pero me quedo con lo que me llena el alma, ¿no? Con este camino recorrido, muy recorrido, ¿ya sabes cuál es el sentido de tu vida? Creo que no es un destino, porque dicen, bueno, si hubiera el destino no habrían responsabilidades, ¿no? Me encantaba Shakespeare, dice, el destino baraja las cartas, pero tú las manejas. Y ahorita estoy manejando, creo que las cartas finales, estar en Campeche y dar esta lucha con toda la pasión para que juntos con los campechanos pues hagamos una tierra distinta. Merece Campeche, que es una tierra y un pueblo tan generoso, tan luminoso, no puede quedarse la luz hecha piedra, ¿no? Entonces, que salga, y hoy creo que Campeche despierta y se levanta. Muchísimas gracias, Laida, por esta conversación para Cuna de Grillos. Gracias, Beto.